En el capítulo 5, en el versículo 1 en adelante, vamos a ir para poder meditar la palabra del Señor. Libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Es conocido como escrito por Moisés. Capítulo 5 del libro de Éxodo. Capítulo 5, versículo 1 y 2. El que no lo encuentra ahorita ya, Joshua lo va a poner aquí para que usted lo lea ahí y lo siga lo pueda leer también. Versículo 1 en adelante leemos la palabra del Señor que dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A la luz de estos versículos que hemos leído, hermanos, quiero hablar acerca de las exigencias de Dios. Las exigencias de Dios no pueden, hermanos, no pueden ser cambiadas por nada. Los planes de Dios que Él tiene para con su pueblo, para con su vida, no pueden ser cambiadas por nada, aun cuando se oponga lo que se quiera oponer. Cuando Dios, hermano, tiene algo para sus hijos, nadie lo puede cambiar, porque las exigencias de Él no las puede cambiar nadie. Y esta porción que hemos leído, yo creo que para muchos es bien conocida. Cuando Moisés y Aarón, dice la palabra, que vienen al palacio real del faraón y vienen con una petición, porque el pueblo de Israel había clamado a Dios porque hacía ya 430 años que ellos habían estado siendo esclavizados. Estaban siendo, hermanos, de una manera azotados en Egipto, en la cual ellos habían clamado a Dios. Y ese pueblo era el pueblo de Dios. Por lo tanto, el Señor, hermano, estaba en ese momento dispuesto a sacar a ese pueblo. Y usted sabe la historia de Moisés, cómo Moisés llega a vivir a la casa real 40 años y luego, después de los 40 años, él intentó liberar al pueblo de Israel a través del poder que él ya había adquirido, pero no lo logró. Por lo tanto, él tiene que salir del palacio huyendo 40 años. Y los otros 40 años pasa, hermanos, allá en el desierto, allá pastoreando ovejas, hasta que el Señor se le aparece en la zarza y le dice que lo va a enviar para que vaya a liberar al pueblo de Israel. Pero ahí ya Moisés ya no se siente capaz de ir a liberar al pueblo. Y el hermano dice: yo no puedo ir porque yo soy tartamudo, yo soy de pocas palabras, no sé hablar, por lo tanto yo no puedo ir a liberar a ese pueblo. Pero el Señor le dice: toma tu vara y ve y vas a ir a hablar. Usa también a tu hermano Aarón, le dice, para que vayan los dos. Y los dos vayan y se enfrenten ante el faraón. Pero el Señor le advierte, le dice: eso no será nada fácil. Faraón se opondrá para dejar salir a mi pueblo. Y es cierto, cuando Moisés llega al palacio, dice que el faraón, cuando entraron, dice, a la presencia del faraón, dice que le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Fíjense cuál era la exigencia de Dios a través de Moisés: deja ir a mi pueblo. Las exigencias de Dios están ahí. El Señor, hermano, esa fue la primera palabra que dijo a través de Moisés: deja ir a mi pueblo. Y usted va a ver, hermano, cómo el Señor nunca más se vuelve a retractar de esa palabra. Esa palabra la usa en cada vez que Moisés tiene que ir delante de Faraón. Es la misma palabra que él usa
Porque Dios nunca va a retroceder, más bien así es la palabra, nunca va a retroceder a sus exigencias. Siempre serán las mismas. El hombre no entiende, hermano, de cómo Dios, él siempre dice, esto va a ser así, así es. El hombre quiere cambiar las cosas, porque usted va a ver que más adelante Faraón, él trata de negociar con Dios, trata de decir, bueno, voy a ceder en cierta manera, voy a hacer a medias, voy a obedecer, no voy a hacerlo completo como Dios me lo está pidiendo. Y Dios le dice, deja ir a mi pueblo, porque esa era la exigencia de Dios, era que él tenía que dejar salir a su pueblo. Fíjense, este faraón era y ha sido uno de los faraones más poderosos de la historia. No es el faraón que se nos han vendido en las películas que dicen que era Ramsés II. No era ese. El faraón de la historia, del que hemos leído, hermano, él se llamaba Tutmosis III. Era ese rey. Ese faraón era poderoso. Era un hombre que había conquistado. Era un hombre guerrero. Era un hombre que era tan poderoso que no, hermano, no le había temblado la mano conquistar desde el Éufrates y todo lo que estaba hasta Egipto. Por lo tanto, era un hombre poderoso. Los faraones, ellos eran considerados dioses, que ellos tenían todo a su favor. Por lo tanto, cuando viene Moisés y viene un líder de los esclavos pidiendo una exigencia a un hombre poderoso, no era fácil que este hombre cediera. Porque Tutmosis fue un hombre muy poderoso. Si usted lo puede buscar, hermano, cuando vaya a su casa y ponga ahí, donde quiera que usted lo busque en YouTube o lo busque en Google, Tutmosis III, se va a dar cuenta cómo ese hombre fue de poderoso. Por lo tanto, cuando viene Moisés y siendo un líder de los esclavos en este momento, ¿cómo iba él a ceder? Por eso le dice, como él se consideraba un Dios. Por lo tanto, cuando él viene y le dice, el Dios de Israel, dice esto. ¿Sabe? En la historia y en estos pueblos, cada pueblo tenían un Dios. Cada pueblo tenía diferentes dioses. Al menos en Egipto no solamente tenían a Faraón como Dios. Tenían el Nilo y todas, hermanos, todas las plagas que recibe Egipto, en las plagas de Egipto. Aunque fíjense, hermano, que voy a dar un dato importante, que la Biblia se conoce como plagas, pero en sí la Biblia solamente a una le llama plaga. Los demás se le llaman milagros que el Señor hizo en Egipto, porque el convertirse el agua en sangre no fue una plaga, sino fue un milagro. Y así, hermano, hay muchos que son milagros, no son plagas, pero como comúnmente, y aún, hermano, aquí si usted lee lo que los encabezados ponen cada inicio de un milagro, dice plaga. Entonces uno se ha ido siendo familiar y dice las plagas de Egipto, pero en verdad que solamente a una la Biblia le llama plaga. Si usted lee todo, ahí se va a dar cuenta que solo a una le llama plaga, las demás le llama diferente el Señor. Entonces, porque fueron milagros los que el Señor hizo. Entonces, pero cada uno de los milagros que sucedieron en Egipto eran porque eran dioses para los egipcios. Entonces, esos dioses que ellos consideraban dioses, se los envió por montones. Entonces, pero yo no voy a hablar de los milagros ni de las que se conocen como plagas, sino de lo que el Señor estaba exigiendo a este faraón. Entonces, pero fíjense, este faraón cuando viene y le dice, ¿qué dice el Dios? ¿Qué dice? Que el Dios de Israel, Jehová, el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, dice en otra versión de la Biblia. Para que me celebre la fiesta en el desierto. Fíjense, pero esas palabras que trae él, hermano, y fíjense que él viene y escucha las palabras, pero cuando tiene esa palabra dice, ¿y quién es el Señor? Dice otra versión, aquí dice, ¿y quién es Jehová? Esas palabras a Dios, hermano, le quedaron en su corazón a Dios, porque, ¿sabe? Después, en cada plaga que viene, el Señor le demostró a Faraón quién era Dios, quién era el verdadero Dios, porque como él se preguntaba, ¿y quién es Jehová? Para que yo oiga,
¿quién es Jehová? Entonces era la pregunta que él se hacía, ¿quién es Dios? Pero fíjense que Dios se mantiene en las exigencias. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno quiere hacer que las cosas, hermano, o las palabras que Dios ha dicho, cambiarlas a nuestra manera. A veces decimos, no, es que Dios puede cambiar en esto. Dios dice eso en su palabra, pero tal vez Dios puede cambiar, Dios puede ceder. Y tratamos de que Dios se haga en nuestra vida y negociar con Él, negociar con la palabra que Él ha dicho. Pero Dios, hermano, se mantiene. Y usted puede ver desde el capítulo 5 hasta el capítulo 12. Podemos ver de este libro del Éxodo, donde Dios, hermano, se mantiene con esa palabra, deja ir a mi pueblo. Y se mantiene, y cada vez que Moisés llega ante el faraón, aunque no llegó en cada plaga o en cada milagro que hizo, Moisés no fue a ver a faraón. Solamente después de verlo una vez, se enviaba una plaga y la siguiente venía después de esa. Entonces, fíjense, las plagas estaban agrupadas en grupos de tres, o sea, hasta llegar a 9, porque en las últimas hay como un paréntesis. Y esta estructura de las plagas eran, hermano, después de que Moisés venía y le traía una palabra a faraón. Porque fíjense que Dios no enviará un castigo o no enviará nada, hermano, sin antes venir una advertencia. El Señor enviaba a Moisés, ve a ver a faraón. Después de la advertencia de Moisés que llegaba delante de faraón, el Señor enviaba una plaga y después enviaba otra plaga. Eso nos habla de la misericordia del Señor, porque dice que con la primera plaga que Dios envió a Egipto, faraón endureció su corazón en contra de Dios y contra su pueblo. Y cada advertencia que el Señor le hacía llegar era la misericordia, porque si faraón en cada vez que el Señor envió a Moisés para darle una advertencia, él se hubiera arrepentido, no hubiera llegado hasta donde llegó después. Porque después podemos ver cómo, hermano, aún sus ayudantes, aún aquellos que estaban cercanos a él, dice que le dijeron, ya, por favor, ya deja ir a Moisés con su pueblo, porque ya nadie aguantaba todo lo que estaba sucediendo. Pero él no cedía, él se mantenía siendo duro, siendo, hermano, como dice ahí, endurecido su corazón, y no cedía, porque él se preguntaba, ¿y quién es Jehová? ¿Y quién es Dios para que me venga a decir a mí si yo soy poderoso? Decía él. Él sabía, decía, yo soy poderoso. Él había conquistado. La historia de este faraón es una historia que, hermano, era grande, era un tremendo guerrero para llegar antes de ser el faraón. Y fíjense que este faraón, el que se crió con Moisés, se llamaba Tutmosis II. Este ya era otro faraón. Por lo tanto, hermano, este fue más poderoso que el que se crió con Moisés. Porque o sea, no era, tal vez se pudo ver conocido, lo pudo haber conocido a Moisés, pero no es el que se crió con Moisés. Porque la historia dice que no era, ya había muerto el que lo quiso matar a Moisés. Cuando él mató a un egipcio, ese era Tutmosis II. Este era el tercero. Pero este era más poderoso que ese. Este conocido como el guerrero de la historia. Entonces, fíjense, no cede en ningún momento cede a las palabras que Dios le decía, porque él se consideraba que quién era Dios como para que viniera y le pidiera a él que dejara de hacer lo que estaba haciendo. Él dijo, ¿cómo? Y muchas personas piensan lo mismo. Dice, ¿y quién es Dios para venirme a decir a mí que deje el pecado? Dice. ¿Y quién es Dios para que me diga a mí que venga a hacer esto? ¿Quién es Dios? Y pensamos que Dios, hermano, no tiene poder para decirnos y decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Fíjense, este hombre, cuando se enfrenta al Señor y él pregunta, ¿quién es el Señor? Y el Señor comienza a mostrarle a él quién es él, a través de los eventos, de los milagros. Y usted puede ver, fíjense, este libro del Éxodo, las plagas o los milagros que uno mira aquí, uno los puede ver que en el libro de Apocalipsis uno los puede ver ahí. Usted va a ver, hermano, si usted lee de las copas, de las trompetas, de todas esas, hermano, esos grupos de 7 que le llaman en Apocalipsis, uno los va a encontrar que son parecidas.
igualmente, hermano, después de cada una de las copas y luego de los sellos, primero los sellos, después de las copas y después de las trompetas, uno puede ver una similitud a estos milagros o a estas plagas que sucedieron en Egipto, que una llevaron a otra y otra llevaron a otra. Y asimismo, hermano, aquí había un profeta que era Aarón y Moisés, que venían y le hablaban y le advertían a Faraón de que cumpliera la palabra de Dios. Y en Apocalipsis, igualmente la Biblia dice que habrán dos testigos que estarán ahí, hermano, hablando a los hombres hasta que un día dice que serán muertos. Pero Moisés, hermano, y Aarón no fueron muertos por este Faraón, pero no quiso obedecer. Y cuando quiso obedecer, lo quiso obedecer a media. Porque si vamos al capítulo 8 y el versículo, hermano, que es el 28, dice: y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más. Oiga lo que este hombre dice, con tal, él estaba dispuesto a dejar ir a Israel. En el versículo 28 que leíamos, dice que él dijo, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. El 29 dice: y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de su siervo y de su pueblo. Mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejar ir al pueblo y dar sacrificio a Jehová. El 30 dice: entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón y de sus siervos y de su pueblo, sin quedar una. Oiga, pero este es el versículo clave que yo quiero tocar. Dice: mas Faraón endureció esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Fíjense cómo el Faraón trata de querer obedecer a medias, como muchos de nosotros, ¿verdad? Él dice, sí, porque fíjense que muchos de nosotros somos como Faraón, y ya lo va a ver por qué. Porque como el Faraón, cuando mira que hermano está atribulado, está angustiado, él trata de negociar con Moisés y le dice, sí, espera, los voy a dejar salir, los voy a dejar que se vayan ya, pero ora a Dios, o haz algo para que ya no tenga más aquí esa plaga que tu Dios me ha enviado. Comienza a negociar. Esto, fíjense, este Faraón estaba sugiriendo que Moisés hiciera mediar ante Dios, mediara para que no pudiera estar sufriendo. Y eso, hermano, es parecido a nosotros, ¿verdad? Que a veces, cuando estamos atribulados, estamos en la prueba, tratamos de negociar con Dios, ¿verdad? Decimos que Dios haga algo en mi vida porque la estoy pasando muy mal. Me está yendo muy mal, por lo tanto, tratan de negociar con Dios. Y decimos, no, es que voy a dejar esto, pero si Dios hace esto. Pero fíjense que Dios, hermano, se mantuvo en su palabra. Dios mantuvo su palabra que Él le estaba diciendo a Faraón, deja ir a mi pueblo, porque fíjense que Moisés le dice a Faraón. Y viendo el Faraón dice, bueno, voy a dejar ir a los hombres que vayan a ofrecer sacrificio a su Dios, pero las mujeres se quedan aquí. Las mujeres se quedan aquí, pero Moisés dice, no. Dios dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y no solamente iremos los hombres, sino irán nuestras mujeres, sino irán nuestros hijos. Iremos todos a servir al desierto. Pero aquel dice después, dice, bueno, le dice, ok, vayan, pero dejen aquí sus animales. Vayan ustedes, vayan sus mujeres, vayan los hombres, vayan sus niños, pero los animales se quedan aquí. Como él trata de negociar con Dios, quería obedecer a medias. Entonces quería
quería que fueran las mujeres después. Dice, vayan las mujeres, los hombres, pero los animales se quedan. Y Moisés dice, no vamos a ir no solamente los hombres, sino también las mujeres, los niños y también los animales, porque ¿qué vamos a ofrecer a nuestro Dios si no animales? Tenemos que ir todos. Dios dice, deja ir a mi pueblo. Pero él se mantenía, hermanos, tratando de negociar. Y con Dios no se negocia, hermano. Dios ha determinado cómo se debe hacer. Aquí nadie puede decir, es que yo voy a negociar con Dios, que a Dios tenga misericordia y de mí porque yo aquí, yo allá, ¿verdad? Puede ser que una persona piense de esa manera. Pero Dios, hermano, ha determinado cómo se deben de hacer las cosas. Si el Señor ya dijo cuál es el modelo de salvación, el cual vamos a seguir para tener la vida eterna, Él no puede cambiarlo ya porque ya lo dijo. Yo una vez he dicho que Dios no es que va cambiando en el camino, que diga, hermano, en el principio diga una cosa y en el camino vaya cambiando las cosas. No, Dios no cambia. Dios se mantiene. Dios, hermano, no cambia en el camino, que diga, Dios ha ido cambiando, va a ir cambiando. No, Dios se mantiene. Si Él ha dicho, como le dijo desde el primer día, que Moisés miró a Faraón y las palabras que Moisés le dijo a Faraón, dice el Señor, que dejes salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y esa palabra se mantiene hasta el capítulo 12, hasta que él, hermano, se da cuenta de que no puede con Dios. Cuando él se da cuenta que con Dios no se puede y no se debe de jugar, no se debe de hacer tratos a medias, sino que Dios había dicho que lo dejara salir a su pueblo, hasta que Dios, hermano, mata a su hijo, al primogénito, que dice que ya era un hombre importante en el palacio real, ya era un ministro que tenía ahí su hijo y es muerto. El heredero ahí se da cuenta que con Dios no estaba jugando. Yo no estaba jugando a que voy a negociar, porque si Dios dice que lo deje salir, pero yo no quiero salir, yo quiero hacer algún trato con él. Para Dios no, hermano. Faraón quería negociar con Dios para encontrar un acuerdo en común, porque muchos piensan que hay que acordar, como los hombres hacen acuerdos de paz, hacen acuerdos de negocio. Y él dijo, no, ese Dios, como él era Dios, él se consideraba un Dios, dijo, ese Dios de Israel va a negociar conmigo. Él trató de hacer un acuerdo común, le dice, no, va a ser a mis términos. Pero Dios ya había dicho, no, el Señor había dicho, deja ir a mi pueblo a celebrarme la fiesta en el desierto. Esa era la petición del Señor. Y el Señor no cambió hasta que este faraón tuvo que ceder y dejar ir al pueblo. Pero como Dios, fíjense, cómo Dios conoce las cosas. Porque yo sabía que cuando este faraón le dice a Moisés, cuando le dice, bueno, ora a tu Dios y dile a tu Dios, en el versículo 32 que leíamos del capítulo 8, que le dice, dile a tu Dios que lo puede dejar salir. Le dice, mas Faraón endureció, dice, otra vez el corazón. Él dice primero, ora a tu Dios y luego yo los dejo salir. Pero ya cuando, hermano, da la vuelta, Moisés endureció su corazón y no los dejó salir. Y Dios conoce el corazón de este hombre. Por lo tanto, el Señor sabía que este hombre fingía. Y es como aquellos hermanos que fingen un falso arrepentimiento. Él fingía un falso arrepentimiento. Y le dijo, ora a tu Dios y yo lo dejo salir. Pero dando la vuelta a Moisés, se vuelve y se endurece su corazón y no quiere dejar salir al pueblo de Dios. Por eso es importante que nosotros, hermanos, no tratemos de negociar con el Señor, sino que obedezcamos lo que Él ha dicho. Si Él ha dicho una cosa, tenemos que tratar de obedecer, porque eso es lo que Él ha dicho. Muchas personas, hermanos, se vuelven a Dios en tiempos de calamidad. Y eso es lo que le pasaba a este faraón. Cuando estaba en la prueba, estaba con una plaga encima, él decía, sí, los voy a dejar salir, salgan, pero no vayan todos. Imagínense, cuando él podía decir, váyanse ya. Si él desde el primer día, hermano, que Moisés convierte el río Nilo en sangre, él hubiera dicho, ok, está bien, váyanse de aquí, no hubiera pasado lo que vino después de todo lo que vino. Pero él se mantuvo, hermano, y él dice que cuando Moisés vino y convirtió el agua en sangre,
él mandó a llamar a los magos que él tenía y dice que hicieron lo mismo, convirtieron agua en sangre. Por lo tanto, él se endureció más su corazón. La Biblia, hermano, le da nombre a los magos que tenía Faraón. Dice que se les llama Janes y Jambre, que eran los magos que convirtieron la serpiente, sus varas en serpiente, y también convirtieron los primeros 3 milagros de que el Señor hace en Egipto. Ellos también lo hacen, pero ellos tienen poder para hacerlo, pero no para deshacerlo. Y Dios, hermano, Él es poderoso no solamente para hacerlo, sino deshacerlo. Los milagros, hermanos, que se hacen ahí, el Señor los permitió que pasaran y solamente Moisés oraba y se quitaban. Y ellos, los primeros milagros, ellos lo hicieron. Los primeros 3 milagros, ellos pudieron hacerlo, pero no pudieron quitarlo. Esa es la diferencia, que Dios, como Dios es creador, Dios puede hacer muchas cosas, pero los hombres siempre a veces, muchas personas se vuelven a Dios en tiempos de calamidad, cuando las cosas no mejoran, cuando las cosas van malas. Pero cuando las cosas comienzan a ir bien, comienzan a endurecer su corazón, como Faraón. Porque él dice que le pasaba eso, que cuando comenzaba a ir bien todo, comenzaba a endurecerse. Y el Señor comenzaba a apretarlo nuevamente. Y él comenzaba, hermano, a querer ceder. Él fingía un falso arrepentimiento. Porque dice que mas el Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejaba ir al pueblo. Él se mantenía, hermano, ahí. Pero Moisés, hermano, estaba ahí. ¿Y sabe por qué Dios hizo todo lo que hizo? Ahí, porque él dijo, ¿y quién es el Señor? Dice la Nueva Versión Internacional, dice, ¿y quién es el Señor? Para que yo deje salir a este pueblo. Pero dice esta versión, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y dice, miren, lo que a Dios no le agradó que este hombre dijera, dijo, yo no conozco a Jehová. Yo no conozco a Jehová. Yo no sé quién es ese Dios. Yo no lo conozco. Y usted sí lo conoce, hermano. Conoce ese Dios que es poderoso. Ese Dios que es tan poderoso, que hizo con manos poderosas sacar a ese pueblo. Que, hermano, ¿quién podía sacarlo de la mano poderosa de Faraón? Ese Faraón era poderoso. El Faraón es lo más poderoso que ha existido en la historia. Y nadie podía arrebatarlo de esa mano. Pero viene el Señor y con mano poderosa sale este pueblo. Y sabe, hermano, que el Señor le llama a este pueblo. Dice, le llama más adelante los escuadrones, le llama. Los escuadrones de Jehová le llama el Señor al pueblo de Israel. Pero cuando uno puede ver a Israel, que era el pueblo de Dios, uno se da cuenta de que ellos no eran escuadrones de Dios. O sea, sí eran escuadrones de Dios, pero no eran unos escuadrones como los que nosotros conocemos. Porque si nosotros sabemos de militares, sabemos que los escuadrones son militares bien trabajados, ¿verdad? Que saben de todo. Pero fíjense, Dios le llama a Israel mis escuadrones, pero ellos eran, hermanos, personas esclavas. Nunca habían tocado un arma. Ellos caminaban, hermanos, cuando salieron de Egipto, ellos salieron sin zapatos. Ellos salieron, hermanos, con llagas. Ellos salieron como vivían ahí esclavizados. Pero Dios les llama los escuadrones de Jehová. Mas dice que, fíjense, este faraón es un ejemplo inusual de la humanidad. Así como faraón, muchos hermanos se han comportado y dicen, se acuerdan de Dios, pero de repente les entra la dureza al corazón y dicen, no, yo para qué le voy a servir a Dios. Yo para qué voy a obedecer a Dios. ¿Y quién es Dios para que me diga qué tengo que hacer yo? Pero si Dios ha dicho que le tenemos que obedecer, que tenemos que hacer su voluntad, hermano, solamente hay que obedecer. Porque si este hombre no hubiera endurecido su corazón, no le hubiera pasado nada de lo que le sucedió. Porque la historia de este hombre, y aún en la historia, hermano, han encontrado a este hombre que lo momificaron en Egipto. Pero muchos han llegado a la conclusión que la momia que está de Tutmosis III no es la de él. Porque la que está ahí es una momia que hasta con una sonrisa está. Pero, ¿sabe?
muchos dicen, estudiosos, egiptólogos, dicen que esa momia no es de él porque esta no tiene la edad que en verdad hubiera tenido ese hombre cuando murió. ¿Y sabe por qué los egiptólogos dicen que esa momia que está ahí no es él? Porque es más joven. Y porque la Biblia dice que este faraón que se opuso a que el pueblo fuera liberado, dice que después, cuando ya el pueblo había salido de Egipto, vinieron otros y le dijeron: ¿y cómo es posible que nosotros hayamos dejado salir a este pueblo? Vayamos tras de ellos y traigámoslos. Dice que salieron todos. Y como su ejército era poderoso, tenían carros con caballos, y salieron tras del pueblo. Y cuando el pueblo, hermano, se encontraba a las orillas del Mar Rojo, dice que llegaron ellos ahí cercanos. Y el pueblo de Israel dice que estaba ahí esperando, hermano, un milagro de parte de Dios. Y cuando miran que viene el ejército de Egipto, dice que clamó Moisés y comenzaron a caminar y pasaron en seco el mar. Y cuando este faraón trata de hacer lo mismo, dice que las aguas se cerraron. Solo pasó el último israelita, pasó al otro lado del río, del mar Rojo. No, nomás pasó el último. Dice que el mar se cerró y todos aquellos caballos, todos aquellos soldados, todo aquel ejército egipcio quedó bajo las aguas del Mar Rojo. Y ahí terminó todo, y ahí terminó también este faraón. Y por lo tanto, el que han encontrado, o más bien los de Egipto, ellos no podían aceptar que habían sido derrotados. Por lo tanto, ellos pusieron otro ahí que muchos dicen que no da con la edad del que en verdad tenía este hombre, que era el faraón. Pero ¿por qué le sucedió todo eso? Porque su corazón se endureció. Él endureció tanto su corazón que él dijo: ¿quién es? ¿Y quién es ese Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje salir a Israel? Él dijo: ¿quién es Dios? Porque muchos hermanos, cuando están en el poder, cuando lo tienen todos, dicen: ¿y quién es Dios para que me diga a mí qué tengo que hacer? Porque piensa que por todo lo que ha logrado, por todo lo que tiene, piensa que lo tuvo de la noche a la mañana y nadie hizo nada por tenerlo. Dice: no, muchos dicen: todo esto lo tengo porque yo he trabajado duro. Esto lo he logrado porque yo soy fuerte. Y no le damos la gloria a Dios. Eso mismo le pasó también a Nabucodonosor, cuando dice que era poderoso, cuando dice que ya era un hombre grande, dice que era el rey de Babilonia. Y un día, hermano, estaba en el palacio, estaba en la azotea, en lo más alto de su palacio. Dice que Babilonia ha sido la Babilonia la más bonita que ha existido. Aquello era hermoso. Dice que los edificios tenían sus jardines colgantes. Era algo hermoso. Y él se para en la azotea y comienza a mirar aquella ciudad de Babilonia y dice: ¿no es esta la Babilonia que yo he edificado con la fuerza de mi poder y para mi gloria? Dijo él. Eso dijo él: esta yo la he edificado para mi gloria, dijo, y con mi poder. Dice que se oyó una voz que allá decía, hermano, escuchó una voz del cielo que le decía que este hombre, hermano, que estaba diciendo en ese momento, eso iba a andar en pocos días como las bestias. Y dice que sucedió, hermano, que de repente este hombre entró de una manera, ya después que él dijo eso, entró de una manera que los mismos hermanos que trabajaban con él no lo conocieron. Y aquel hombre salió del palacio y se fue a comer hierbas. Ahí andaba en el monte comiendo. Hasta que él mismo dice en el libro de Daniel, que él reconoció al Dios, dice, verdadero, que él reconoció que la gloria le pertenecía a él. Y ahí dice que los mismos siervos que lo dejaron salir del palacio lo fueron a buscar y lo trajeron. Hasta que él reconoció, mire cómo Dios, hermano, a él es la gloria, a él sea toda la gloria. Y nadie, hermano, nadie puede decir: yo voy a negociar con Dios. No, él ha determinado cómo se hacen las cosas y así se deben de ser. Porque, fíjense, este hombre, Faraón, que decíamos que es un ejemplo de la humanidad, de cómo muchos y la mayoría, hermanos, del antiguo y nuevo tiempo, podemos decir, se mantienen y dicen: no, es que yo puedo negociar con Dios, yo puedo fingir algo que Dios
digamos que Dios puede hacer como yo digo. No, Dios ha dicho una cosa. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo comienza una persona a alejarse tanto de Dios como este hombre? Este hombre, el poder lo alejó tanto de Dios, que por eso dice que después decía, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios para que yo le obedezca? Así muchos comienzan, hermano. El pecado viene a nuestra vida poco a poco. El que comienza, hermano, comienza en el licor, poco a poco, comienza con una copa. Y luego se la toma, y luego otra, y después otra. Y cuando viene a sentir, ya es un alcohólico. El que hace droga comienza con una prueba, los amigos le dan una prueba esto, te va a gustar. Y la prueban una vez, y la otra vez se la dan gratis también, y la tercera gratis. Ya después ya es un adicto y él tiene que comprar. El borracho, el asesino, cada uno de todos ellos comienzan de esa manera. O el que cae en pornografía igualmente, vieron una foto y luego una revista y luego vieron videos y comenzaron y así van cayendo y se van alejando y se hacen adictos a todo lo que Dios dice que uno no debe de hacer. Porque así es el pecado. El pecado entra, hermano, por los ojos. El pecado entra por la boca. Y después, hermano, comienza a llenar nuestra vida y después nos preguntamos, ¿y quién es Dios para que me diga que yo no tengo que hacer esto? ¿Y quién es Dios para que me diga a mí que yo no tengo que hacer? O entró así también una mujer bonita, entró en el hombre, le gustó, qué bonita, le mandó el mensaje, le tomó el Facebook y le mandó el mensaje y comenzó a mensajear sin darse cuenta que Dios dice, no fornicarás, que el Señor dice, no adulterarás. Y así comenzó y ni se dio cuenta, cuando vino a sentir, ya había caído. Y después cuando Dios viene a decirle, que se arrepienta. ¿Qué dice él? ¿Y quién es Dios para que me venga a decir a mí que me arrepienta? Eso es lo que dijo Faraón. ¿Y quién es Jehová para que me venga a dar órdenes a mí para que deje salir a este pueblo? Dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Así mucho, cuando uno cae, ya está bien bajo el pecado. Ya lo tiene consumido el pecado. Y dice, ¿y quién es Dios para que venga? Y a veces digamos y decimos, porque fíjense que Dios no vino directamente y habló con él. Mandó a su siervo Moisés para que le dijera. Y después, y palabras que ni siquiera Moisés se las dijo a Aarón. El más esclavo de los esclavos. Porque puede decir alguien, Moisés había sido un príncipe. O está bien hablar del príncipe hablando con Faraón. Pero hay palabras, hermano. El que hablaba era Aarón. El esclavo, aquel hermano de Moisés que había sido esclavo, hermano, ahí. Y estaba ahí hablando. Imagínense, escuchando la voz de un esclavo que Dios lo estaba usando en ese momento. Y a veces decimos, no, yo ¿por qué voy a escuchar al pastor? Si el pastor es pecador igual que yo, dicen. Sí, es verdad. Pero pecadores arrepentidos, ¿verdad? Que nos arrepentimos y reconocemos nuestro pecado. Pero fíjense que él dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no lo conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel, dijo él. Esas fueron las palabras que él dijo. Pero después, ¿qué hizo, hermano? Terminó cediendo, terminó obedeciendo, no a las buenas, sino a las malas. Porque cuando nosotros, hermano, dice que cuando el Señor toma un hijo, por su hijo, dice que él lo hace, hermano, hasta que él, hermano, le obedezca a este faraón, hasta que él obedeció. Y dijo, ya váyanse. Y él dejó, hermano, dice que Israel salió de Egipto con todo el oro. Le dieron el oro, le dieron todo. Aquellos salieron bien bendecidos. Porque cuando él le da la oportunidad de que ellos salgan, le entregan todo lo que tenían, todo el oro tomaron para llevárselo con ellos. Que fíjense, hermano, cómo es Dios, cómo Dios habla, cómo Dios respalda a su pueblo. Pero debemos saber, hermano, que nunca debemos endurecer nuestro corazón. Si nuestro corazón se endurece por el pecado, debemos decirle al Señor que Él lo pueda ablandar. Porque Él puede cambiar el corazón de piedra por uno de carne. Dicen amén a eso, hermano. Dios sí puede cambiar, porque a veces nuestro corazón puede estar como el de Faraón. Pero ese corazón endurecido puede llevarnos a la ruina, como llevó, no solamente llevó a la ruina a su vida, a su familia, sino no quedó rastro. Su hijo, que iba a ser el heredero al trono de Egipto, murió. Dice que murió en la última de las plagas, en la única que la Biblia le llama plaga, que fue la muerte del primogénito. A esa la única que le llama plaga en la Biblia. Pero hasta él, hermano, se pudo llevar, porque a veces las consecuencias
de que uno no obedezca al Señor, a veces lo pagan nuestros hijos, nuestra familia, nuestras esposas, los esposos, pagan las consecuencias de nuestras malas decisiones a veces, de preguntarle al Señor y decirle al Señor, ¿y Él quién es para que me tenga que decir lo que yo tengo que hacer? ¿O no le ha dicho usted así al Señor a veces? Y el Señor, ¿quién es para que Él me venga a decir que yo haga esto? Yo he escuchado gente que dice eso. ¿Y quién es el Señor? Porque dice que, dicen ellos, ¿quién es Dios para que me venga a decir? Y a veces no decimos Dios, ¿quién es este para que me venga a decir? Porque Moisés entraba a la presencia de Faraón para que él pudiera recibir, digamos, la palabra de Dios. Y cada vez que entraba Moisés delante de Faraón, esa era la misericordia del Señor. Que el Señor estaba hablando. Le estaba viniendo a traer una advertencia que más adelante iba a ser un milagro. Iba a ser un milagro en contra de ellos. Era un evento portentoso que el Señor estaba haciendo para mostrarle quién era Dios. Porque él se había preguntado, ¿y quién es Jehová? ¿Y quién es Dios? Entonces Dios le mostraba quién era Él. Quién era Él y que era poderoso para hacer. Porque si los que trabajaban con Él, los magos, solamente pudieron reproducir 3 de las diferentes plagas que se hicieron, las demás ya no pudieron, ya se dieron por vencidos. Pero Dios es poderoso. Ante Él todo se le sujeta, aún la misma naturaleza, aún las ranas, aún las moscas, aún la muerte de los animales y aún todas aquellas plagas que sucedieron, Dios las mandó porque el corazón de Él se mantenía duro. O sea que estas serie de situaciones que le vinieron a Él era porque Él se preguntó, ¿y quién es Jehová para que yo le obedezca? ¿Y quién es Dios para que yo haga su voluntad? Dios dice que está en su trono. Él dice que sus párpados miran. Sus párpados dice que Él no duerme en ningún momento. Él está mirando, dice, a los hombres y a los hijos de los hombres para ver lo que ellos hacen. Porque Él está vigilante, hermano, siempre. Y Dios dice, como le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y Él no cambió su exigencia. Él no la cambió en ningún momento, aun cuando este Faraón quiso negociar con el Señor no negoció con él, porque Dios no anda negociando con nadie. Dios, si Él ha dicho una cosa, Él lo hará de esa manera. Pero sí debe saber algo, que Dios a su pueblo, Él hará todo lo que tiene que hacer para librar a su pueblo. Porque todo lo que Dios hizo en Egipto era porque Dios quería librar a su pueblo elegido, que en este momento era el pueblo de Israel. Y ahora, hermano, el pueblo elegido de Dios somos nosotros. Y Él hará todo lo que tiene que hacer para que su pueblo, hermano, sea libre. Sea libre del pecado, sea libre de aquellas cosas que nos atormentan, seamos libres de todas aquellas cosas. Solamente debemos creer que Él nos puede liberar. Dicen amén a eso, hermano. Nosotros debemos tener la fe y la confianza en el Señor que Él puede liberarnos de todas esas cosas. Y eso es lo que el Señor hizo. Y el sueño y el deseo de Dios era que aquel pueblo fuera libre. Y lo logró, hermano. Sí, ¿verdad? Lo logró. Aunque, hermano, aquel hombre se opusiera. Cuando el Señor se propone algo con usted, el Señor lo va a lograr. El Señor se ha propuesto, hermano, pulirlo. El Señor se ha propuesto hacerlo alguien grande. El Señor se ha propuesto a que usted sea su pueblo. Porque dice que nosotros somos un pueblo santo adquirido por Dios. Dice que somos nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Así que nosotros no somos cualquier cosa. El Señor, así como hizo esa obra en Egipto para sacar a su pueblo, eso hará con nosotros. Y Dios exigió a Faraón y Faraón no quiso cumplir, pero Dios cumplió su palabra con su pueblo, que había dicho que ese pueblo le iba a dar la tierra que fluía leche y miel. Y hasta el día de hoy ahí están, porque Dios, hermano, cumplió su palabra. Así que en esta hora vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a... En esta hora, yo no sé cuál es la exigencia de Dios para con su vida. No sé cuál lo que el Señor viene pidiéndole a su vida. Pero en esta hora, yo no sé si usted, hermano, usted, hermana, o usted que viene aquí, el Señor le ha estado exigiendo. Quizás a usted, hermano, el Señor le está exigiendo que deje el pecado. Que el Señor le está exigiendo algo de usted. Y no lo tome como algo personal, pero tómelo como que Dios, hermano, está mostrando su misericordia. Le está exigiendo ahora
porque mañana puede ser demasiado tarde. Mientras la iglesia ora, yo quiero hacer una invitación, dos invitaciones. Voy a hacer primero una, por si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor. Las exigencias de Dios han sido grandes para cada uno. A esta hora, el Señor le ha mostrado cuál es su exigencia, y es que deje el pecado. Si esta hora quiere hacerlo, póngase de pie para hacer una oración por usted. Quiere dar su vida al Señor por primera vez, póngase de pie. Si está aquí y si está en su casa a través del video, usted también, ahí puede ser la oración que vamos a hacer. ¿Quiere hacerlo en esta hora? ¿Quiere entregar su vida al Señor en esta hora por primera vez? Si usted ha escuchado por primera vez esta palabra, y las exigencias de Dios es que dejemos nuestro pecado. ¿Hay alguien aquí? O si quiere reconciliarse, igualmente puede hacerlo. Póngase de pie para que podamos orar por usted, para que sus pecados sean perdonados. El Señor exige, dice que en todo lugar que el hombre se arrepienta, que busquemos de Él. Si le ha fallado el Señor, póngase de pie para que podamos orar por usted. El Señor está exigiendo ahora, como le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Él ahora dice, deja el pecado ahora. El Señor está exigiendo que dejemos el pecado y nos entreguemos a Él. Si lo va a hacer ahora por primera vez o se va a reconciliar, puede ponerse de pie para que ahí podamos orar por usted. Porque el Señor está en esta hora tocando su corazón. El Señor quiere liberarlo del pecado. ¿Quiere hacerlo ahora? Póngase de pie ahí y vamos a hacer esa oración en esta hora. ¿No hay? Entonces damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque tus exigencias son grandes, Señor. Tus exigencias son, Dios mío, severas, Señor, para con nosotros. Y tú no cambias nunca, Señor, porque tú eres el Dios que nunca cambia. Y en esta hora, Señor, yo sé que tú has hablado en nuestras vidas, Señor. Y las exigencias que tú puedas tener de nosotros, que nosotros podamos, Señor, hacerlas nuestras y poder, Señor, obedecer a tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo, Dios mío, para que pongámonos a cuenta nuestra vida contigo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Den un aplauso al Señor.